Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta. Resumen en imagen. Rechaza la Universidad Nacional Autónoma de México las condiciones del grupo de encapuchados que tomaron la noche del viernes a la torre de rectoría para exigir la reinstalación de 5 estudiantes del CCH expulsados por hechos violentos promovidos por ellos en febrero. Las autoridades universitarias advierten que no van a entablar un diálogo con los inconformes en tanto prevalezcan actitudes violentas y no desalojen el lugar, según un documento que les entregó el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González, quien presentó la denuncia penal por daños causados al inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Los supuestos estudiantes leyeron una proclama en la que, además de exigir la reinstalación de los expulsados, demandan el retiro de las órdenes de aprehensión en su contra, no enfrentar nuevas consecuencias por sus más recientes acciones, además de manifestar su apoyo al movimiento magisterial de Guerrero, o sea, todo, ¿no? En un intento por encontrar soporte a su causa. Acción inmediata e incondicional de los 5 expulsados de CCH Naucalpan por motivos políticos. 2. No a los 8 puntos. 3. Que cesen las demandas penales contra las personas que estamos en este plantón. 4. Fecha pública del diálogo para la resolución de nuestras demandas. Seguiremos esperando la respuesta de rectoría. Me sentí en la secundaria ahorita con este cuate leyendo. Pero, ¿saben qué? Todo está bien, pero no encapuchados. Porque lo que hay que hacer en la vida, no nada más en esta problemática, en la vida, es dar la cara. En un pronunciamiento emitido anoche, los encapuchados anunciaron que esta tarde en el auditorio Ernesto Che Guevara de la Facultad de Filosofía, que tienen tomados ya hace quién sabe cuántos años, decidirán democráticamente sobre el plantón que mantienen. El comunicado lo firman estudiantes independientes de los 5 planteles del CCH, así como organizaciones solidarias autodenominadas Grupo Anarquista Brigada Negra. Ya con ese nombre, ya me doy. Grupo Anarquista Brigada Negra. Colectivo Revolucionario Anarquista de Naucalpan. Su mecha. Y la Coordinadora Estudiantil Anarquista. Hágame usted el refabrón cabor. Hijos de su pelo. Por otro lado, directores de facultades, escuelas, instituciones y centros de la UNAM exigieron la devolución inmediata de la torre de rectoría y manifestaron su total respaldo al rector. Miren, quiero decirles una cosa, las autoridades de la universidad han apapachado este tipo de grupos por años. ¿Qué nos extraña ahora? En la conducción de la universidad y en la solución de esta problemática apoyan al rector. Estudiantes de diversas facultades confrontaron a los inconformes, a quienes exigieron, en primer lugar, dar la cara, como les digo, dar la cara, y cuestionaron su derecho como grupo minoritario a exponer sus demandas mediante actos vandálicos que afectan a toda la comunidad, además de pronunciarse por la utilización de la fuerza pública para desalojarlos de no deponer su actitud. A mí se me pone enfrente un grupo que de entrada se autodenomina anarquista y se acabó el diálogo, ¿eh? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿O a quién quieren poner a prueba? ¿De qué se trata este asunto, no? Yo realmente pienso que si estamos así, es justamente porque así lo hemos auspiciado para que estén. Yo me pregunto si en principio este grupo sabe lo que quiere decir anarquista. En Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación ofrece garantías a los integrantes del Congreso local de que no realizarán movilizaciones en torno al recinto legislativo para que no lo pongan de pretexto y no se presenten a sesionar este martes, mañana,
para discutir la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación del Estado. Los diputados perredistas que cabildean el dictamen buscan el apoyo para que sea introducida en la orden del día, mientras que las bancadas del PAN, del PRI, del Verde y de Nueva Alianza advierten que no apoyarán el proyecto de que, pues, de antemano contravenga a la reforma constitucional en la educación que ya fue aprobada en el Congreso General. Por otro lado, la Procuraduría de Guerrero inició 7 averiguaciones previas contra integrantes de la CETEG y del Movimiento Popular de Guerrero por la toma de instalaciones del Congreso Estatal y por el reiterado bloqueo de la Autopista del Sol, según informó el titular de la titular de la dependencia, Marta Elba Garzón. Por su lado, la secretaria de Educación de Guerrero, Silvia Romero, informó que a partir de este lunes iniciará la contratación de maestros para sustituir a los paristas que afectan a unos 30,000 estudiantes que están sin clases desde hace poquito, ni tanto, nada más 54 días. En Chiapas, los maestros del llamado Bloque Democrático de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron que se irán al paro indefinido a partir del 1 de mayo ante la falta de respuesta a sus demandas y en rechazo a la reforma laboral, a la reforma educativa y a lo que se les ocurra. En Oaxaca, los 70,000 maestros de la sección 22 marcharon el sábado en respaldo al pliego petitorio que le hacen al gobierno del arrinconado Gabino Cue, el cual incluye diversos puntos de carácter económico, sindical, educativo, de seguridad social, que deberán ser respondidos en un plazo no mayor de 15 días. Y con eso tienen al gobernador contra las cuerdas. En la conmemoración del 99 aniversario de la heroica defensa del puerto de Veracruz y la jura de bandera de 260 cadetes de la Escuela Naval Militar, el presidente Enrique Peña Nieto destacó el valor y la entrega de los jóvenes que defendieron al país de la invasión norteamericana como un ejemplo para trabajar con coraje y con entrega por la grandeza de la patria. No hay edad para luchar y esforzarse por México. Desde la más tierna infancia y hasta el final de nuestros días, podemos dar lo mejor de nosotros para forjar un país más democrático, más justo, más libre, más seguro, más equitativo y de mayores oportunidades para todos los mexicanos. México seguirá en la conquista de nuevas y más elevadas metas con el firme respaldo de sus Fuerzas Armadas, resaltó en el acto el secretario de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón. La Armada de México refrenda su compromiso con la defensa de nuestro país ante cualquier amenaza. México cuenta con sus Fuerzas Armadas para seguir en la construcción de la seguridad y la paz. Mientras todo eso, las autoridades veracruzanas cuestionadas, las autoridades del sexenio anterior de Fidel Herrera cuestionadas, el propio exgobernador, luego de declaraciones que un testigo protegido hiciera en los Estados Unidos, involucrando a Fidel Herrera en un asunto ligado con presunto lavado de dinero y puesta en marcha de operativos que, con dinero masivo, Fidel Herrera lanzó a las campañas electorales del año pasado. En Washington, luego de participar en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional Banco Mundial, el secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray Caso, confirmó que en los próximos días el presidente enviará al Congreso su proyecto de reforma financiera para reorientar la operación de la banca privada y la de desarrollo. El compromiso número 63 del Pacto por México lo dice con mucha claridad. Se trata de lograr que la banca mexicana preste más y más barato.
Sí, la idea es que los niveles de préstamo de, por ejemplo, México y Brasil, prácticamente Brasil presta para proyectos productivos en la banca el doble de lo que presta México. Y ahí con esa sola medida nos podemos imaginar todas las consecuencias. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, la francesa, se declaró muy impresionada por las reformas emprendidas en México a través de los acuerdos alcanzados por distintas fuerzas políticas. A propósito de esto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, confirmó que el secretario de Gobernación se comprometió a revisar las denuncias sobre el presunto uso electoral de programas sociales en una reunión que sostuvieron el viernes junto con los presidentes nacionales del PAN, Gustavo Enrique Madero, y del PRI, el señor César Camacho. Zambrano, el presidente del PRD, afirmó que no permitirán que nos ganen a la mala, así dijo, cito, que nos ganen a la mala en las elecciones que habrá en julio en 7 estados de la República, y expuso que los encargados de los programas sociales en esas entidades son operadores del PRI, dijo. La mayoría de los delegados de Sedesol en los estados de la República, de cómo los sacaron del PRI para meterlos directamente a operar el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. No le apostamos al fracaso del programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, al contrario, pues puede beneficiar a mucha gente, sí que bueno, pero no vamos a permitir que los utilicen como un instrumento electoral, especialmente en las elecciones, en los estados que tendrán elecciones este año. El pasado fin de semana, el sábado, el presidente de la República le decía a su secretaria de Desarrollo, a Rosario Robles: Rosario, no te preocupes, nos empiezan a tirar con la cruzada en contra del hambre, pero tú síguele adelante. Y entonces el presidente nacional del PAN dijo: pero ¿cómo es posible que el presidente minimice una denuncia que hacemos por presuntas reuniones entre funcionarios de Sedesol y del gobierno del estado de Veracruz, que se ponen de acuerdo para que los programas sociales sean entregados en beneficio de quienes voten por el PRI? Y lo hace a un lado, como diciendo que ladren los perros, Sancho, ¿no? Pues no, digo, ahí hay una problemática. El dirigente del PAN, Gustavo Enrique Madero, expresó su preocupación por esto, por la forma de minimizar la denuncia que presentó su partido político por el caso veracruzano. Yo estoy encontrando una actitud que trata de minimizar, que trata de reducir la importancia de lo que estamos presentando en el caso de Veracruz. No es un acto menor, no son comentarios como lo declaró el presidente Enrique Peña Nieto en función, o críticas en función del proceso electoral, son denuncias penales comprobadas y que necesitan ser atendidas con toda la importancia que merecen para dar todas las garantías a los ciudadanos de los 14 estados de que va a haber procesos electorales con piso parejo. Primero fue el asunto de aquel avión que llega propiedad del gobierno de Veracruz a la ciudad de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo, presuntamente para apoyar a la campaña de Peña Nieto. Y ahora nos encontramos con apoyos de la Sedesol denunciados por el PAN, en donde se piensa que los apoyos sobre esta temática social asistencialista serían en beneficio de aquellos que como condición votaran por el PRI. El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez, pidió a los gobernadores de su partido no reunirse con la titular de la Sedesol porque advierte no es ella una interlocutora fiable. Fíjense, después de que Rosario Robles fue jefa de gobierno de la Ciudad de México por el PRD, ahora el PRD dice
que Rosario Robles no es digna de fiar. Sin embargo, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, confirmó que este lunes se encontrará con Rosario Robles junto con 4 jefes delegacionales. A ver qué dice el PRD de la reunión de Miguel Mancera. En Puebla, el presidente municipal de San Salvador el Verde, José René Garrido Rocha, fue asesinado en su propia casa la madrugada del sábado por 2 sujetos que irrumpieron para robarlo y le golpearon y le dispararon cuando les hizo frente, de acuerdo con la declaración de su esposa. La Procuraduría inició investigaciones sobre el homicidio de este alcalde, insisto, alcalde de San Salvador el Verde, en Puebla. Allá, por cierto, un presidente municipal priista en su casa. En Querétaro, 2 brigadistas murieron durante labores para controlar un incendio forestal en el municipio de Amealco, que consumió unas 200 hectáreas. En Michoacán también fallecieron 2 bomberos forestales en el municipio de Tlapujahua, justo en los límites con Guerrero. En Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, se reportan sofocados los incendios que se habían presentado en los últimos días. En Quintana Roo se mantienen 5 activos, 2 en San Luis Potosí, 16 en Guerrero, 9 de los cuales están en proceso de control, mientras en Chiapas se reforzó la lucha en contra de los incendios con 7 aeronaves. También, desafortunadamente, he de reportarle de varios incendios forestales en Tepoztlán, en el estado de Morelos. En el Valle de Chalco, Estado de México, 13 personas resultaron heridas, entre ellas 8 menores, aunque ninguno de gravedad, tras la explosión de fuegos pirotécnicos en una celebración religiosa. Sin novedad fue el reporte de las autoridades del Distrito Federal, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México, donde se sintió con más fuerza este sismo de 5.8 grados en la escala de Richter ocurrido a las 8 de la noche con 16 minutos en epicentro ubicado a 10 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, justo en la zona en donde confluyen la placa de Cocos y la de Norteamérica, que es la misma en donde se originó aquel terremoto inolvidable de 1985, según informa el Servicio Sismológico Nacional. En el ámbito internacional, anoche comenzó a ser interrogado Zohar Tsarnaev, presunto coautor de los atentados de Boston del pasado lunes, junto con su hermano Tamerlán, que se acuerda que fue matado por los policías en una persecución allá en la zona de Watertown, cercana a, suburbio de Boston. El joven checheno de 19 años empezó a responder por escrito a un equipo especializado de investigadores federales debido a que tiene lesiones en la garganta que presuntamente se autoinfligió cuando intentó suicidarse en el momento en que se vio acorralado. Los cuestionamientos se han centrado en conocer si los 2 hermanos pertenecían a algún tipo de célula terrorista de carácter internacional. Se desconoce de momento si al joven le fueron leídos sus derechos básicos, conocidos como el Miranda Rights, antes de comenzar el interrogatorio, un asunto que ha levantado polémica, ya que dicha excepción se aplica cuando la seguridad nacional está en peligro. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos afina los detalles de los cargos que presentarán previsiblemente hoy en contra del joven de 19 años. El menor de los Tsarnaev podría ser acusado de 3 cargos por asesinato y de múltiples intentos de lo mismo. Sería juzgado como combatiente enemigo, que es algo así, eso sí está fuerte en el fuero federal, con lo que en automático, ya cuando eres declarado combatiente enemigo, o sea, en automático, la respuesta es pena de muerte. No hay más.
Edward Davis, comisionado de la policía de Boston, informó que los hermanos Tsarnaev tenían en su poder un enorme arsenal y explosivos que lo ha llevado a concluir que preparaban más ataques. Mientras, los máximos responsables del FBI se convirtieron en blanco de críticas por haber ignorado las advertencias que le transmitió Rusia desde el 2011 sobre la presunta radicalización de Tamerlán y de Tsarnaev. Y es que un día después de la operación, que fue elogiada y festejada de costa a costa, el Buró Federal de Investigaciones reconoció que los hermanos Tsarnaev no eran desconocidos para sus servicios secretos, y eso es pecado mortal. Ya lo sabían. A través de un comunicado oficial, el FBI advierte y admite haber entrevistado a varios miembros de la familia desde el 2011, pero no encontró indicios de actividad terrorista ni doméstica ni internacional. Fíjese. El maratón de Londres inició la mañana del domingo con 30 segundos de silencio en memoria de las víctimas por la carrera de Boston. Este año la seguridad fue redoblada con cientos de policías más en las calles tras los ataques del lunes pasado en los Estados Unidos. En el maratón de Londres, como le digo, ahora este tipo de eventos pues, van a ser supervisados, bárbaramente supervisados. Muchos de los 36,000 atletas amateurs y profesionales que participan en la carrera portaron un moño negro para mostrar su solidaridad con las víctimas de Boston. En tanto, 2 influyentes senadores de los Estados Unidos que contribuyeron a la elaboración de la iniciativa bipartidista sobre migración se pronuncian de manera categórica en contra de cualquier intento de utilizar los ataques terroristas de Boston como excusa para torpedear el debate sobre la iniciativa de reforma migratoria. Yo le preguntaba el viernes en las redes sociales si este tema de Boston podría ser una especie como de disuasor para que el Capitolio norteamericano promoviera una ley de inmigración. Los senadores Charles Schumer y Lindsey Graham dijeron que por el contrario, este incidente evidenció la necesidad de avanzar en la reforma a partir de los mejores controles que supondrá en la población de inmigrantes indocumentados y también en flujos futuros de gente. Las operaciones de socorro en la región suroeste de China, devastada el sábado por un potente sismo de 7 grados Richter, se intensificaron este lunes, pero las réplicas y las dificultades de acceso a zonas afectadas obstaculizan el rescate de los damnificados. El más reciente balance oficial de víctimas es de 188 muertos, 25 desaparecidos, casi 12,000 heridos y 1.700.000 personas afectadas por el sismo. Más de 48 horas después del terremoto que sacudió a la provincia de Sichuan, una de las más habitadas de China, algunos lugares solo son accesibles a pie, pues las vías de comunicación no han podido ser despejadas para que puedan circular vehículos. Más de 2,000 réplicas se contabilizan desde el sábado por la mañana, aumentando el pánico de los sobrevivientes, preocupados también por las lluvias anunciadas para la región. Tras el sismo, el primer ministro chino Li Keqiang viajó a la zona para supervisar labores de rescate y el presidente Xi Jinping pidió a las autoridades locales que no escatimen esfuerzos y que den prioridad al rescate sobre posibles sobrevivientes. También en China, el número de víctimas fatales por el virus de la H7N9 de la gripe aviar se elevó a 20, casi todas ellas ocurridas en la región este del país, donde se ha registrado la mayoría de las infecciones, que han llegado a 102. 12 personas ya han superado la infección y fueron dadas de alta del hospital. El Papa Francisco expresó su preocupación por la inestabilidad política en Venezuela y llamó a los líderes políticos de ese país a impulsar un diálogo basado en la verdad que evite toda confrontación violenta. Al finalizar el rezo del
Regina Coeli, que encabezó ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa dirigió también un pensamiento a las víctimas por el sismo en China.